¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fíjate qué blusa te traigo hoy, pero esta es solo una de las 5 que te voy a enseñar a continuación que podrás tejer con el mismo patrón. Así que no te lo pierdas porque te voy a guiar paso a paso, la vas a poder adaptar a cualquier talla, te voy a guiar con tablas, etcétera. Así que coge aguja, hilo y comenzamos. Bienvenidas, monas, a este rincón de amor, hilos, ideas, encanto y un montón de color. Con las manos creamos algo bello para ti. Paso a paso, punto a punto, todo empieza aquí. Si eres nueva, ven conmigo, yo te enseño a empezar. Bueno, monas, si habéis seguido la muestra, fijaos qué volantito tenemos, que además lo podemos colocar de muchísimas formas. Es la ventaja también de haberlo tejido aparte y no haber comenzado por él y luego la blusa. De esta forma, fijaos, nos lo vamos a poder ir probando. Fijaos así, qué mono queda nuestra blusa. Esta es mi favorita y es la que voy a hacer, que es coserlo tanto aquí en el delantero como en la espalda, dejando el hueco de los brazos, ¿vale? Es mi favorita. También podríamos hacer el volante así, pero cosido entero, pero no tiene sentido porque de la otra forma también no lo podemos bajar, ¿vale? Y aunque tengamos el hueco, nos quedan dos opciones. También podríamos coser solo, ¿veis? Una parte de aquí y que nos quede así, asimétrico. Otra opción sería hacer el volantito abajo, a lo mejor más cortito, menos vueltas en tipo malla, ¿vale? Incluso las dos, hacerlo para arriba por un lado y luego rematar un poco para darle más largo a la parte de abajo y marcar así la cintura. Bueno, y si ya has escogido dónde vas a colocar tu volante, solo nos queda coserlo, cada una con el método que más le guste. Ya te digo que la mía va a ser así, con los hombros fuera, que me encanta y me parece súper femenino, súper fresquito. Así que espero que me digas cuál ha sido tu opción favorita. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: agujas de crochet de 2,5 milímetros y de 3 y un hilo indicado para aguja de crochet de 2 a 3 milímetros. También he utilizado cinta elástica de 0,3 centímetros de ancho y también sirve la de 0,5 centímetros de ancho. Bueno, monas, para la muestra voy a utilizar estos dos colores. Voy a comenzar con este. Como siempre, dejamos un palmo, hacemos un nudo corredizo. La muestra es múltiplo de 8 más 1, así que se trata de ir trabajando cadenetas de 8 en 8 y luego sumarle una. Yo he tejido aquí 32 cadenetas, que es 8 4 veces. Ahora le voy a sumar una cadeneta más otra de subida. Para empezar nuestra vuelta número 1 me salto la primera cadeneta, que es de altura, y en la segunda hago un punto bajo. Me voy a saltar 1, 2, 3 cadenetas y en la cuarta voy a trabajar. Me voy a saltar 1, 2, 3 y en la cuarta trabajaré 3 puntos altos. 1, 2 y 3, una cadeneta y un segundo bloque de 3 puntos altos en la misma cadeneta de base, 2 y 3. Y ahora, ¿qué nos toca?
Pues de nuevo me dejo 1, 2, 3 cadenetas libres y en la cuarta hago un punto bajo, ¿veis? Este es el motivo que se va a repetir en esta fila número 1. De nuevo que hago 1, 2, 3 cadenetas libres y en la cuarta 1, 2 y 3 puntos altos, ¿veis? Primer bloque, cadeneta y un segundo bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo me salto 1, 2, 3 cadenetas y en la cuarta hago un punto bajo. Y voy a trabajar así hasta el final de mi vuelta. Llego al último punto y me toca terminar como empecé, haciendo un punto bajo aquí en el último punto de cadeneta y por ahora voy a dejar este color. Lo que yo suelo hacer es no cortar, hago así y cojo, en este caso, veis, tengo aquí en una cestita mis bolitas, veis, y hago así y eso de ahí no se mueve, ¿vale? Y lo dejo ahí en espera. Y ahora cojo mi nuevo color, giro y con mi nuevo color de nuevo hago lo mismo. Dejamos un palmo, nudo corredizo y vengo aquí, ¿veis? Lo tengo del revés y entrando aquí en este punto bajo voy a entrar y vamos a hacer 3 cadenetas. A continuación, ¿qué voy a hacer? 3 puntos altos sin terminar. 1, 2 y 3. ¿Veis? En cada uno de este primer bloque de 3 puntos y ahora los cierro juntos y con una cadeneta lo aseguro. Ahora me toca trabajar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora venimos y lo que haremos, aquí empezamos, digamos, con medio motivo. Y ahora vamos a hacer uno completo. Así que iremos trabajando primero los 3 puntos de aquí, luego los 3 puntos de aquí de la misma forma. Fijaos, un punto alto sin terminar, entro en el siguiente, un segundo punto alto sin terminar, tercer punto alto sin terminar, ¿veis? Me salto este punto bajo y ahora vengo a estos 3 de aquí. 1, 2 y 3. Y ahora cierro todos juntos y hago una cadeneta. De nuevo repito 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Veis? Y me toca trabajar otro motivo entero, ¿veis? Como el anterior. 1, 2 y 3. Me salto el punto bajo y vengo a este lado. 1, 2, 3 y cierro juntos, cadeneta para cerrar. De nuevo repito las 7 cadenetas y ahora nos vemos ya al final de la vuelta. Ya he trabajado también este motivo, he hecho la cadeneta y de nuevo repito las 7 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aunque me quede solo medio motivo.
repito, 1 sin cerrar, 2 y 3 y cierro estos 3 juntos, cadeneta y hago en este punto bajo de aquí un punto alto. Hago así, tenemos cuidado con los hilos, ¿veis? Porque giro y voy a continuar porque el motivo real, la primera vuelta no cuenta. Nuestro motivo va a estar formado por 2 vueltas del mismo color. De nuevo 3 cadenetas y aquí entrando aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora voy a entrar aquí en esta cadeneta que dejábamos en la vuelta verde, ¿veis? Entro ahí y hago un punto bajo, ¿veis? Y ahora ¿qué hago? Entrando aquí voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, cadeneta y otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Es como si hiciéramos el reflejo de esto de aquí abajo, ¿veis? Pero el punto bajo este que nos forma aquí un hueco, aquí lo representamos con esa cadeneta. Y de nuevo entro aquí en este huequecito y hago un punto bajo. ¿Vale? Ya sabemos cómo trabajar el motivo completo, ¿veis? Entrando aquí justo en esa cadeneta, ¿veis? En el huequito, pues hacemos los 2 bloques, 1, 2 y 3 puntos altos. Tengo el primer bloque, cadeneta y hago un segundo bloque de 3 puntos altos. Y ahora que nos toca, pues entrar aquí en esta cadeneta donde cerrábamos los 3 puntos juntos y hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3 y terminamos entrando aquí en la tercera cadeneta y haciendo un punto alto. De nuevo, como os he dicho, el motivo habitual será repetir 2 vueltas del mismo color, cada una con la secuencia que quiera. Se puede hacer en 2 colores o los que queramos. Así que a mí me gusta hacer así, no cortar el hilo, sino, ¿veis? Lo abro y paso mi ovillo o mi bolita y el hilo se queda ahí, no se mueve y no lo corto, porque así, primero esto es una muestra, luego la podemos deshacer, pero podemos tejer prendas que luego que no nos guste cómo quedan y así podremos deshacer, ¿vale? Ahora veremos cómo ocultar las hebras. Retomamos el color verde y fijaos, lo tengo aquí, ¿vale? Cojo la hebra que viene del ovillo. Y entonces, fijaos, lo voy a pasar como, ¿vale? El amarillo está aquí y por aquí paso el verde, ¿veis? Y se quedará como oculto. Incluso aquí que voy a hacer un punto bajo, ¿veis? Lo he hecho ya, lo repito para que se vea. Tengo la cadeneta, ¿no? Entonces yo entro para hacer el punto bajo, pero sujeto, ¿veis? Meto así el verde, es como que lo muevo hacia adentro para que no se vea por el borde, ¿vale? Aunque esto es para que quede por el lado revés,
pero bueno, luego a la hora de hacer costuras, si esto fuera una pieza, pues no se queda ahí visto, ¿de acuerdo? Y luego pasaremos todas las hebras por el mismo lado. Ya tengo mi punto bajo y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Y de nuevo voy a hacer los 6 puntos sin terminar como vimos antes, pero en este caso hacemos aquí las 3 cadenetas para separarnos, ¿vale? Y que no quede ahí mal. 1, 2 y 3. Nos saltábamos el punto bajo y de nuevo vengo 1, 2 y 3 y cierro todos juntos y hago cadeneta. Ahora hago 7 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Si me toca trabajar otro motivo completo, ¿veis? Haciendo los 6 puntos altos sin terminar. Como siempre me salto el punto bajo y hago 1, 2 y 3. Cierro cadeneta y voy a continuar así hasta ver ahora cómo terminamos la vuelta. Bueno, ya he cogido los últimos 6 puntos sin cerrar. Los voy a cerrar todos juntos, cadeneta, y igual que hicimos al principio, que era un punto bajo, 3 cadenetas, ahora nos toca 1, 2, 3 cadenetas, ¿veis? Para llegar bien hasta ahí y que no se quede muy tirante, y entrando en la tercera cadeneta hacemos un punto bajo. Vamos a girar y, como decíamos, el motivo principal son 2 vueltas de cada color. Entro aquí, hago con el mismo color punto bajo, cojo hebra y entrando aquí en esa cadeneta con la que cerrábamos todo, ¿veis? Voy a repetir 1, 2 y 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y ahora, ¿cómo cerramos este motivo? Entrando aquí en la cadeneta amarilla, ¿veis? Haciendo un punto bajo. ¿Veis cómo ya hemos formado nuestro motivo en verde? Venimos al siguiente igual. Entrando aquí vamos a repetir los 2 grupos de 3 puntos altos. Ya tengo 3, cadeneta, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora entramos aquí, ¿veis? En esta cadeneta que quedaba aquí entre bloque y bloque en el amarillo, y hacemos un punto bajo, ¿veis? Ya tenemos 2 bloques, ¿veis? Voy a terminar esta vuelta . Voy a continuar y ahora vemos cómo terminar esta vuelta y ya casi lo tenemos hecho. Ya tenemos nuestros 2 bloques, pues nos toca entrar aquí en el punto bajo y tenemos ya la vuelta número 5 terminada. Y ¿veis? De nuevo hago esto con mi ovillo, quien quiera que corte, pero lógicamente tú ya te has cargado tu ovillo porque esto lo vas dejando en trocitos y luego no lo puedes reutilizar. Así que, sobre todo para principiantes, fijaos
A partir de aquí va a ser todo el tiempo repetir las filas de la 2 a la 5, ¿vale? Es este amarillo ir aquí, igual, y después el verde. O la secuencia que queráis, podéis hacerlo multicolor, alternar más colores, pero las filas se trabajan así. ¿Qué haríamos ahora con el amarillo para ocultar la hebra? Fijaos, vamos a retomar el amarillo y aquí ahora lo que hacemos es, como hicimos, y lo que vamos a hacer es eso, pasar el verde hacia acá y por detrás traemos ya el amarillo, ¿veis? Cadeneta, 1, 2, ¿veis? Y se ha quedado un poquito también hacia adentro, ¿veis? Y van a pasar por ahí nuestras hebras. Entonces, cuando decidáis pasarlas por un lado, todas las pasaréis por ese mismo lado, ¿de acuerdo? Al cambiar de color, ¿veis? Y ya nos tocaría repetir aquí esta fila número 2, que sería, ¿veis? Yo ahora lo que hago es este amarillo lo pasaré a mi cesta y esta me la llevo. ¿Veis? Y ya de nuevo sería hacer así los 3 puntos sin terminar y los cierro juntos, cadeneta, y de nuevo comenzaríamos con nuestras 7 cadenetas igual que en la fila 2 y esto ya no tiene pérdida. Y para terminar vamos a ver cómo hacer la vuelta de cierre para que esto quede recto y terminar igual que comenzamos, porque hay que hacer alguna pequeña variación para que quede bien. Lo primero que voy a hacer es abrir así y bloquear mi hilo amarillo ahí y ya no se mueve. Y ahora voy a incorporar el hilo verde. ¿Veis? Si hago así, cojo el hilo verde para allá para que no se vea. ¿Veis? Más en este caso cojo también el amarillo dentro, como si lo fuera a ir ocultando, ¿vale? Incluso al ser la última vuelta, sí que este amarillo lo puedo ir ocultando ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? 1, 2 y 3 cadenetas y trabajo este motivo completo, ¿vale? 1, como siempre, los 6 puntos sin terminar, ¿veis? Y voy dejando esta hebra dentro. 3, me salto el punto bajo, vengo al siguiente y hago, ¿veis? Otros 3 y puedo seguir ocultando ahí mi hebra. Y cierro todos juntos y aseguro con una cadeneta. Y ahora, que normalmente haríamos las 7, y ahora en lugar de las 7 cadenetas que hacíamos vamos a hacer 1, 2 y 3 y voy a hacer un punto bajo aquí. ¿Veis? En el hueco de esta cadeneta, un punto bajo, de nuevo 3 cadenetas. ¿Veis? Puedo seguir ocultando mi hebra y de nuevo hago los 6 puntos altos sin terminar de mi motivo. ¿Veis? 3 y aquí 1, 2 y 3 y los cierro juntos, cadeneta para asegurar y de nuevo 3 cadenetas y vengo aquí al hueco de la cadeneta y hago punto bajo. ¿Veis? Y vuelvo a repetir 3 cadenetas. ¿Veis?
Puedo seguir ocultando mi hebra amarilla y vuelvo a trabajar los 6 puntos altos sin terminar, saltándome siempre este punto de aquí. 1, 2 y 3. Cierro juntos, cadeneta, 1, 2, 3, punto bajo aquí, de nuevo 3 cadenetas y vuelvo a trabajar el motivo de los 6 puntos, saltándome el punto bajo, 4, 5 y 6 y casi lo tenemos. Cerramos juntos, aseguro con la cadeneta y si dudáis digo cómo empecé, con las 3 cadenetas y el punto bajo, así tengo que terminar 1, 2 y 3 y vengo aquí a hacer un punto bajo. ¿Veis? Y ahora ¿qué haría? Sacaría así hilo verde, dejamos un palmo y cortamos. Y fijaos cómo hemos hecho que esta parte quede recta. Porque si hubiéramos hecho las 7 cadenetas, eso lo hacíamos en vueltas intermedias porque con la siguiente hacíamos el punto bajo y se quedaba ahí. Pero en la última vuelta no lo podemos hacer porque se quedaría eso ahí suelto, ¿veis? Hay que sustituirlo por 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas. ¿De acuerdo? Y así terminamos. Y fijaos cómo en mi caso está el principio y el final igual en negro, ¿veis? Y se ve que lo he trabajado así. Fijaos, yo he comenzado por una cadeneta de 96 cadenetas más 2. Fijaos, yo he comenzado trabajando para mi panel un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 motivos, como hemos dicho, por 8 puntos, más 1, más otra cadeneta de subida y he repetido estas vueltas. ¿Veis? 8 veces el color rosa. Cada uno tejerá el largo que quiera, ¿vale? Es personalizable. A mí me mide 40 centímetros de ancho por unos 28 centímetros de alto. ¿De acuerdo? Pero esto cada uno lo va a trabajar a su gusto, aunque os voy a dejar unas tablas. Bueno, y ahora toca unir por mis costados, teniendo en cuenta que el lado revés quede hacia adentro. Y lo que haré seguramente es una vuelta de puntos bajos aquí y otra aquí y luego lo coseré. ¿Veis? Esta ya está del revés. Tienen que quedar esa hebra hacia adentro y esta también, ¿veis? Hacia adentro. ¿Veis? Hacia adentro y hacia dentro. Bueno, monas, he tejido 2 piezas iguales que esta y ahora vamos a coser los costados. Os he dejado una tabla donde ver cada una aproximadamente lo que va a medir esta pieza, pero al final lo tenéis que ver vosotras. Es una aproximación por tallas y medidas, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando hacéis la cadeneta inicial os tiene que ir más o menos, sobre todo cuando llevéis un par de vueltas que ya se ve la medida real, pues tenéis que ver que os va como de lado a lado del costado, ¿vale? Que es lo que... porque tiene su elasticidad, aunque en mi caso esto mide 40, luego la realidad mide más, porque esto se estira. ¿Qué os parece?
Así que no sé, se puede tejer cada una si te gusta llevarlo más suelto o hacerlo más largo, ¿vale? Os he dejado las medidas de este, pero vais a ir viendo y es totalmente personalizable, así que fijaos, para unir los costados lo que voy a hacer en los 4 lados es súper sencillo, va a ser hacer puntos bajos, ¿vale? Voy a dejar un palmo, hago un nudo corredizo y voy a venir y voy a trabajar la misma secuencia todo el tiempo. Aquí, veis, voy a hacer un punto bajo y ambas hebras, la que había aquí y la de añadir hilo, pues las oculto dentro de todos los puntos y eso que me ahorro luego, ocultar las hebras, ¿vale? Ahí he hecho un punto bajo y ahora, en mi caso, queda bien si hago 7 puntos bajos aquí en cada motivo de estos, ¿vale? Porque como equivale a 2 puntos altos, pues lo que me queda bien y no me aprieta el motivo son, entonces, para que lo que tenemos que hacer es el número de puntos que haga que esto quede bien, ni se estire mucho ni se encoja. Entonces yo voy a hacer un punto en la zona de negro, aquí un punto, ¿vale? Y en la zona rosa he trabajado 7 puntos, vamos a ver. 1, 2, ¿veis? Y sigo ocultando mis hebras. 3, ¿veis? Y así como en el centro, 4, ¿veis? Y ahora que me toca aquí otros 3, ¿vale? Como equivale, digamos, a 2 puntos altos, 1, 2, y 3, ¿veis? Ya llevo 7 más 1, 8. Ahora me toca la parte negra, pues sigo ocultando mis hebras ahí, ¿veis? Las cojo y trabajo ahí otro punto bajo normal. De nuevo aquí reparto otros 7 puntos, ¿veis? Y queda bien, ni se cede mucho ni se encoge. ¿Veis? Y ahora que tengo mis dos lados igual, he hecho la vuelta de puntos bajos, lo que voy a hacer es, no he cortado el hilo y voy a hacer una vuelta de puntos bajos por el lado revés que una las dos vueltas, no tiene pérdida. Y así nos evitamos coger la aguja que nos da tanta pereza, tienes que cortar hilo. Con esto seguimos haciendo puntos bajos. Tenemos que ver cuál es el lado revés, si está muy marcado o no. En este caso tendría que hacer así, dar la vuelta. Y ahora cojo y fijaos. Entro en un punto y en otro. Y es tan fácil como trabajar puntos bajos, insisto, en el lado revés, ¿veis? Y voy cogiendo un punto de cada lado y no tiene pérdida. Y así podemos hacerlo rapidísimo y probárnoslo, y si no nos gusta o queremos darle un poquito más de holgura, pues podemos deshacerla con simplemente tirar del hilo, deshacemos la vuelta de puntos bajos y podemos añadir a cada lado, ¿veis? Si quisiera más ancho, ¿qué hago? Puedo trabajar más vueltas aquí y aquí en punto bajo y se quedará una franja negra y podemos dar más holgura. Fijaos cómo ha quedado la unión, haciéndolo así con puntos bajos. Y si quisierais darle más holgura, pues esto se vería un poco más ancho, pero queda bien. Porque si lo cosiéramos quedaría raro, porque al tener los dos colores, la verdad es que me gusta, ni muy apretado ni muy suelto.
Lo he unido como acabamos de ver, fijaos las costuras y me gusta. Bueno, fijaos, aquí tenemos el volante que en esta ocasión lo he tejido aparte y después lo coseré a la parte del cuerpo que ya llevamos trabajada. En este caso he tejido, fijaos, este que es el motivo grande, pues tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 motivos como este, ¿veis? Y el resto es en este punto red, que se teje rapidísimo. Así que vamos a ver lo que es la goma, cómo empiezo a trabajar y cómo hacemos todo el motivo, pero en un color más visible en este caso, porque así no veríais nada. Y también trabajaré menos puntos, pero yo voy a dar todas las medidas. Fijaos, he comenzado con una goma, en este caso la negra, he utilizado esta de 0,3 centímetros de ancho, ¿veis? Pero otras veces he hecho exactamente lo mismo con esta que es de 0,5. No importa, tiene que ser así, más ancha ya sería mucho, ¿vale? Lo que tengáis. Entonces yo he trabajado con la negra porque fijaos así no se ve entre los puntos nada, ¿vale? Mejor cada uno encontrar la goma del color que vayas a usar. Fijaos, lo que he hecho ha sido de un hilo de estos de goma, me he medido, como vais a ver ahora las imágenes, lo que es el ancho de hombros, que me quede sujeto, me aprieto un poco, pero tampoco sea incómodo, ¿vale? Y luego lo que he hecho ha sido coser, fijaos, un resguardito, ¿veis? Como de un dedo de ancho, ¿veis? Y ahí está cosido como he podido con aguja e hilo, ¿vale? Que esté asegurado, fijaos. ¿Cuánto mide la goma? Pues vamos a ver, aunque esto os digo que es como a vosotros os resulte cómodo, ¿vale? Así que en principio más o menos así, fijaos, mide como 35 por 2, unos 70. ¿Veis? Y esta es mi goma de 70 centímetros. En mi caso, pero... Y la goma tiene que ser así, que te apriete pero no demasiado, que la aguantes pero y que te sujete la blusa, ¿vale? Cada una de la medida que necesite, que esto es al gusto de cada una. Así que vamos a ver con una muestra chiquitita cómo hacer y ya os digo que os iré enseñando después el número de puntos, medidas y todo de tamaño real. Para empezar vamos a medir con el rollo de goma y vamos a ver lo que miden nuestros hombros. Ya os he enseñado que esto en tamaño real tengo que cortar unos 70, pero eso es para mi medida, como os estoy enseñando en imágenes. Aquí voy a cortar un trocito al azar, ¿vale? Una vez que cada una tenga su goma, lo que vamos a hacer es que no se gire y estando recta vamos a dejar un resguardito así, ¿veis? Y esto lo vamos a coser, vamos a hacer una fila de puntos aquí y abajo varias vueltas, ¿vale? Eso no os lo tengo que enseñar, tengo aquí aguja e hilo y que esté muy seguro, ¿vale? Y cuando esté cosido continuamos. Bueno, fijaos, ya tenemos nuestra goma cosida y ahora lo que voy a hacer es ir a la aguja menor. En este caso yo he usado para el cuerpo y todo esta de 2,5, pero si os va mejor una de 2 milímetros, no pasa nada. En este caso voy a trabajar con hilo blanco para que veáis mejor y como siempre dejamos un palmo, nudo corredizo y fijaos qué fácil. No os obsesionéis con que es una muestra, os voy a explicar todo. Lo primero que vamos a hacer es, fijaos, hago así, traigo mi hilo y voy a ir, veis, hago la primera lazada y lo que voy a hacer es rellenar esta goma con puntos bajos. ¿Veis?
punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veis que he empezado un poquito antes justo de la unión para ver cómo se queda. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Vale? Me paro aquí. ¿Por qué? Porque voy a ir rellenando contando 16 puntos, ¿vale? Porque la muestra es múltiplo de 16, la muestra que trabajaremos luego. Así que vamos a rellenar cada una su tamaño de goma con bloques de 16 puntos. ¿Veis? Vamos cubriendo la goma. La idea es justo que se tape bien, aunque al abrir un poco se vea, pero he ido contando de 16 puntos en 16 y ahora llego al primer punto, ¿vale? En el tamaño original lo que he hecho ha sido, como queda un huequito, meter más puntos, ahí más forzado porque luego también al abrirlo, ¿vale? Pero eso es según vuestro gusto, podéis meter más puntos muy apretados y hará como más volante, ¿de acuerdo? Fijaos, entro aquí en el primero. Esto no os preocupéis que luego se queda perfecto. Vamos a hacer un punto bajo ahí y trabajo 5 cadenetas. 3, 4, 5. Y en la base voy a contar. ¿Veis? Este está trabajado, pues 1, 2 y 3. Y en el cuarto, punto bajo. De nuevo 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Y voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto entro con un punto bajo. Mirad qué fácil. Esta primera vuelta va a ser así de sencilla. Ya tengo mis 5 últimas cadenetas y cierro vuelta con un punto deslizado aquí en el primer punto bajo. Ahora no se va a notar porque he hecho solo una vuelta, pero nos tenemos que deslizar hasta aquí, hasta el centro de este arco. Si siempre trabajo del derecho, me voy a ir moviendo y se va a marcar como en diagonal una línea. Sin embargo, si por ejemplo esta queremos hacerla también del derecho o da igual, ¿vale? El tema es, una vez que empiece, veis, con la vuelta 2 y 3 por ejemplo, veis, me deslizo 2 y hago un punto bajo en el centro y ya repito las 5 cadenetas, 3, 4, 5, pero esta vez ya voy trabajando, veis, en cada arco, punto bajo, 3, 2, 3, 4, 5 y vengo al arco siguiente, veis, mucho más sencillo ya, punto bajo, y así voy a dar toda la vuelta y ahora vemos, os enseño lo que os decía. Fijaos, si contamos los arcos, aquí que he colocado un marcador, ¿veis? Los arcos de la primera vuelta, que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 arcos. Por 4 puntos son 80, que entre 16 nos sale que hemos contado 5 veces 16 puntos bajos, ¿vale? Para tener esta muestra. Este es el tamaño real que yo he tejido y el número de arcos que tengo es 56, que son 224 puntos bajos. He contado 14 veces 16 puntos, ¿vale? Pero esto es para mi caso.
sea, si a ti te queda más grande, más pequeño, quieres que quede más ondulado el volante, simplemente te estoy enseñando cómo trabajar, ¿vale? Igualmente aquí he trabajado 2 vueltas y el inicio de la tercera para enseñarte cómo trabajar, pero ahora voy a pasar ya a hacer el motivo final, ¿vale? En cambio, aquí en el tamaño real, lo que he hecho ha sido trabajar 10 vueltas en este punto red tan bonito y tan ligero que nos tapa bastante la zona de los brazos y todo, pero muy fresquito. Y esto mide aproximadamente de largo unos 10 centímetros hasta que empiezo con mis motivos, que fíjate qué monos quedan, se verá mucho mejor con color blanco, ¿vale? Así que la siguiente vuelta tienes que entender que no voy a repetir 10 vueltas del mismo punto, que ya lo has entendido perfectamente. Y vamos a pasar a hacer estos motivos de aquí. Otra cosa es que yo también, al trabajar así como un par de vueltas con la aguja de 2,5 milímetros en el tamaño real, he pasado a la de 3. Incluso tú puedes ir también subiendo de aguja cada X vueltas para que quede todavía mucho más ligero, ¿vale? Pero estos son cada uno como lo quiera hacer, ¿vale? Así que he deshecho un poco y me he quedado aquí en el punto bajo. Y ahora ¿qué voy a hacer? Doy 2 vueltas y voy a trabajar en el arco siguiente. ¿Veis? 1, 2 y 3 lazadas, un punto alto doble y una cadeneta. Y esto lo voy a hacer hasta tener 7 puntos altos dobles. ¿Ves? Llevo 2, una cadeneta, 3, cadeneta, 4, cadeneta, 5, cadeneta, 6, cadeneta, cuento a ver, 2, 4, 6, efectivamente, y ahora el séptimo y último, 2, 3 lazadas y ya no hago cadeneta. Y vengo por simetría a hacer un punto bajo aquí en este arco, ¿de acuerdo? A continuación me toca hacer 2 arcos de 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vengo aquí al arco siguiente, punto bajo y repito 5 cadenetas, 3, 4, 5 y vengo al arco siguiente, punto bajo. Y ahora me toca repetir este mismo motivo de aquí. Los 7 puntos altos dobles, ¿veis? Y entre medias cadenetas, ¿vale? Pero ni hacemos antes del primero ni después del último. 1, 2, 3, cadeneta, 6, cadeneta y ya el último, el punto número 7, 2, 3, 2, 4, 6, 7, ¿vale? Y ya vengo a hacer un punto bajo aquí, ¿veis? Y ya he repetido 2 veces el motivo, ya lo sabéis hacer perfectamente. Y ahora nos tocan los 2 arcos de 5 cadenetas y no tiene pérdida. Vamos a repetir esto. 1, 2, 3, 4, 5. Repetiremos esto toda la vuelta. Fijaos, estoy terminando esta vuelta. ¿Veis? Aquí que me han salido 4 y 5 motivos, ¿veis? Con este tamaño, con este número de arcos y de puntos que os he dado para la miniatura, pero no os asustéis, es el mismo, ¿vale? Ahí salen 5 y en cambio os voy a enseñar aquí cuántos salen en tamaño real.
Fijaos, si coloco aquí me salen 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 motivos en el tamaño real con los 224 puntos bajos de inicio y los 56 arcos, ¿vale? Continuamos con la muestra. Ya os digo que si hacéis múltiplos de 16, todo irá bien. Y cada una se podrá hacer su talla, incluso para una niña, para una muñeca, lo que queráis. ¿Vale? Ahora que me toca, cierro vuelta, ¿vale? Tenemos un arco, me toca cerrar este arco, entro aquí con punto deslizado y voy a girar, me deslizo, ¿veis? Hago un punto, hago 2 deslizados y un punto bajo aquí en el centro, ¿vale? Y ahora en esta vuelta me toca solo un arco, 3, 4 y 5, ¿vale? Que va a ser este. ¿Veis? Empiezo y acabo con un punto bajo. Este arco entre medias de los dos motivos, ¿vale? ¿Y cómo voy a trabajar en cada punto alto? ¿Veis? De nuevo hago doble lazada y entro y hago punto alto doble, 1, cadeneta, doble lazada y en el mismo punto de base otro punto alto doble, ¿veis? Doble lazada en el punto alto siguiente, punto alto doble, cadeneta, punto alto doble, ¿veis? Y voy a continuar así, me tienen que quedar pues 7 V's, pero con punto alto doble, una en cada punto alto doble de la vuelta anterior, no tiene pérdida, ¿veis? Voy a terminar así todo mi motivo. Tres lazadas. ¿Veis? Ya terminamos y vais a ver que es súper fácil este motivo y os va a quedar monísimo para ponérselo a muchas cosas y os voy a dar incluso 2 ideas diferentes de cómo aplicárselo a esta blusa. ¿Veis? Cadeneta. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Y ahora esto, como acabó el motivo, con un punto bajo aquí en el siguiente arco y 3, 4, 5 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo, y hemos dicho que en esta vuelta solo hay un arco, ¿veis? Ya llego al siguiente motivo y vuelvo a repetir lo mismo que aquí. Con doble lazada en cada punto tengo que hacer un punto, una cadeneta y otro punto alto doble, ¿veis? Esta vuelta es más sencilla todavía, así que voy a dar toda la vuelta y continuamos. Bueno, fijaos, ya termino esta vuelta, vengo aquí con punto deslizado y me voy a deslizar en este arco hasta aquí, hasta el punto central. Hago 2 cadenetas y lo que voy a hacer a continuación es en el motivo principal, aquí en el hueco este de cada V, donde está la cadeneta, ¿veis? Voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar, que ahora termino juntos, y 1, 2, 3 cadenetas. ¿Veis? Vengo a la siguiente V y hago 1, 2 y
3 puntos altos sin terminar, veis, tengo 4 hebras, cierro juntos y hago 1, 2 y 3 cadenetas. Veis, y en el centro de cada V voy a repetir esto mismo. Estoy ya en la última V de este motivo, veis, cierro todos los puntos juntos y ahora solo hago 1, 2 cadenetas y un punto bajo aquí en este arco de la vuelta anterior y 2 cadenetas. Y ya comienzo a repetir en el centro de cada V, veis, los 3 puntos altos sin cerrar que cierro juntos. Bueno, ya nos acercamos al final de este volante tan bonito. He cerrado los 3 puntos, hago 2 cadenetas, veis, y ya tengo aquí el punto bajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Fijaos, voy a trabajar en este arquito de 2 cadenetas, 1 y 2 puntos bajos. Me salto este motivo y hago 1 y 2 puntos bajos y voy a hacer 4 cadenetas, 2, 3, 4 y entro aquí en el punto bajo este, ¿veis? Cojo aquí estos 2 hebras, hago punto deslizado y en el mismo hueco hago otros 2 puntos bajos y me queda este picot ahí en el hueco. Me salto al hueco siguiente y repito lo mismo, 2 puntos bajos, 4 cadenetas, ¿veis? Entro aquí, así, y hago punto deslizado y otros 2 puntos bajos, ¿veis? Y ya llevo 2. ¿Veis? Ya he trabajado un picot en todos los arquitos de mi motivo y ya llego aquí. ¿Veis? El siguiente arco ya es el de las 2 cadenetas antes del punto bajo. Ahí voy a hacer 1 y 2 puntos bajos. Vengo al arco siguiente ahí y hago lo mismo, 1 y 2 puntos bajos. Y esa parte del punto bajo la dejamos así lisa y ya paso al siguiente motivo donde vuelvo a repetir los 2 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 cadenetas entrando aquí con punto deslizado. Fijaos qué picot más bonito y 1 y 2 puntos bajos. Y ya no tiene pérdida terminar toda nuestra vuelta. Fijaos cómo queda. Esta es nuestra miniatura, pero fijaos cómo queda aquí en el negro. Qué cosa más mona. Vamos a ver cuánto mide en total. Y las medidas del tamaño real, desde la goma hasta aquí, hasta el punto central de mi motivo, son unos 18-20 centímetros, porque esto está todavía encogido, ¿vale? Cada una lo vais a hacer de la medida que queráis. Podéis trabajar aquí más o menos vueltas, ¿vale? Yo quería que me tapara bien mi brazo, pero cada una lo hará a su gusto, pero ya sabéis cómo se trabaja. Y recordemos que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 motivos, ¿vale? Esto lo mismo, trabajando en múltiplos de 16 puntos, podéis hacerlo del número de motivos que os guste.